Dice así estos 4 versículos. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ok, miren, este pasaje del anuncio de Jesús de que Pedro le iba a negar está en los 4 evangelios, lo que nos quiere decir que es un pasaje realmente importante. Y bueno, miren, en el versículo 31 dice esto, dijo también el Señor, ¿no? Recuerden que antes ya habían tenido la cena de la Pascua, y después de la cena de la Pascua ellos habían discutido a ver quién de ellos sería el mayor, y Jesús les habló de quién sería el mayor, ¿verdad? Les habló de la humildad y les habló del servicio como requisitos para la humildad, para ser el líder, ¿no? El más, ¿qué podemos decir? El más respetado, ¿verdad? El primero entre ellos. Y después viene este pasaje, ¿verdad? Entre los que estaban hablando, estaban discutiendo, estaba también Pedro entre ellos. Y Pedro realmente iba a ser el primero, ¿no? En un sentido, él iba a ser el que iba a estar dirigiendo, podemos decir, al grupo de los 12, ¿no? Lo vamos a ver durante este estudio. Ahora, miren que es interesante que dice que en el versículo 31 que dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren, de los 4 evangelios, es el único evangelio que tiene este detalle. En los otros evangelios dice que Pedro, que Jesús, o sea, dice varias cosas, ¿no? En uno de ellos, Pedro le dice que lo iba a seguir y que quería saber el camino, y así en los otros. Pero este es un pasaje donde parece ser, miren, incluso un poquito antes todavía de la cena, recuerden que en la cena de la Pascua, Judas negó a Jesús. Después tuvieron la cena, la cena del Señor, donde el Señor anuncia su pacto. Y después entre ellos hay una discusión entre quién sería el mayor. Y aquí viene diciendo Jesús que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. ¿Qué es zarandear? ¿Para qué se zarandeaba el trigo? En realidad el trigo se zarandeaba, en realidad se lo tiraba al viento y luego había una especie de... En realidad lo que pasaba era que se purificaba de la paja, o sea, la paja del trigo, después de sacudirlo y dejar que el viento sople y le saque la paja, el trigo quedaba más puro, ¿no? Entonces, precisamente parece ser que esto era lo que iba a suceder. Entonces, dice que Satanás había pedido para zarandearlo como a trigo, ¿no? Entonces, como le digo, cuando el trigo era zarandeado, era purificado de la paja, era dirigido, sacudido de un lugar a otro para ser purificado, ¿no? Era sacudido y luego la paja se separaba del trigo. Interesante también que otro lugar donde dice que Satanás habla con Dios para... y sacude a un hombre es en el libro de Job, ¿no? Miren, en el libro de Job también Satanás en un sentido le
o sea, es autorizado por Dios para zarandear a Job. Y ustedes conocen cómo fue zarandeado Job, ¿no? ¿Cuál fue su proceso tremendo? Y miren, la verdad que podemos volver a Job por este pequeño detalle. Dice Job, y Job era un hombre pues perfecto, ¿no? Aquí por ejemplo Pedro todavía estaba en un proceso, pero Job era perfecto. Pero dice en el capítulo 1 de Job, si usted quiere anotar, yo le voy a leer. Job 1:1 dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, dice, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y al versículo 8, cuando se presentan los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos estaba Satanás, algo le dice Jehová a Satanás. Dice que Jehová, versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No? La misma descripción que hace en el versículo 1. Ahora vamos a ver qué dice Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a él, y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire, Satanás, es muy interesante. Satanás estaba diciéndole a Dios, claro, él te teme porque tú lo bendices, pues. Él te teme porque tú lo proteges. Y bueno, pero si tú no lo protegieras, él no te temería, él no sería tu siervo. Miren que es interesante, en este tiempo también sucede lo mismo, ¿no? Hay personas que lo que quieren de Dios son sus beneficios. Lo que ellos están buscando de Dios es que Dios les dé, ¿no? Pues desde el éxito en la carrera, les dé dinero, les dé fama. Bueno, como Dios quisiera. La verdad que Dios es un padre, como hemos dicho, el padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, y si se trata de Dios, debería ser eso. El problema siempre es que nosotros no vemos la película. El problema de nosotros es que nosotros no somos perfectos. Nosotros somos personas con una naturaleza caída, y aparte de nuestra naturaleza caída, también venimos con una cultura humana, ¿no? Una cultura de la gente que no considera a Dios, que considera que esta vida es todo, y que solo mira lo terrenal, solo mira, y Dios, en realidad, lo que Dios está queriendo siempre, lo que Dios está queriendo hacer es algo con nosotros, pero una transformación, ¿verdad? Por eso nosotros hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Cristo. Dios nos ha transformado nuestro espíritu, pero en este tiempo Él está transformando todo nuestro ser. Lo que nació de nuevo cuando nosotros recibimos a Cristo es nuestro espíritu, pero nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo no ha cambiado, nuestros pensamientos nada. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo es tratando de que la parte espiritual, la parte de Dios, sea la que sale de nosotros, la que crece y la que toma lugar en todo nuestro ser, la que define nuestras decisiones, la raíz y la fuente de toda decisión, de todas las cosas que hacemos.
de ahí viene el amor, de ahí viene la paz, de ahí viene la vida. Y que no sea la vieja naturaleza caída la que predomine cuando nosotros vivimos en la vida. Entonces, para hacer un cambio y para frenar, digamos, aquello que la Biblia le llama la carne, llamémosle la carne también nosotros. Entonces Dios a veces nos hace pasar por procesos complicados. ¿Ven? Entonces, y en esos procesos complicados, Dios llega a ser real para nosotros y Dios llega lo que Dios quiere es que Él sea nuestro centro, Él sea nuestro Dios. Miren, en el caso de Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es interesante aquí lo que hemos leído y usted lo va a comprobar cuando vuelva a repasar esta historia. Es como que Dios ni siquiera es Satanás el que quiere destruirlo nomás. Bueno, Satanás siempre quiere destruirnos, pero es Dios el que hace de Satanás un instrumento para quebrantar la vida de Job. Aquí, versículo 12 de Job 1 dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Jehová le dice a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Dios le dice, quítale todo lo que tiene, porque tú estás diciendo, le dice a Satanás, que él me respeta, me ama, solo porque yo le doy. Un buen intercambio, ¿verdad? Un intercambio que todo el mundo quiere, que todo el mundo desearía, ¿no? Si Dios me da todo, entonces, claro, yo voy a amar a Dios. Y en realidad Dios quiere darnos todo, como les digo, pero Dios tiene un criterio eterno. Dios conoce nuestro interior y lo primero que Dios quiere es transformar nuestra vida. Antes que nos vaya bien en esta tierra, porque Dios tiene como cosa prioritaria para nosotros nuestra vida eterna, nuestro ser eternamente. Entonces su punto de vista va más allá de nuestro tiempo en esta tierra, porque nuestro tiempo en esta tierra es corto. Ahora bien, Job tenía como Satanás mismo dice, tenía todo, era un hombre muy rico, era un hombre respetado, era un hombre, y todos, bueno, más o menos conocemos la historia de Job. Pero había algo en Job, a pesar de ser perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, que Dios quería producir en Job, que no había otra forma de que él produzca, sino llevándolo por este proceso de confrontación, estos 42 capítulos que tiene este libro, donde se ve que Job pasa mucha tribulación, y aún sus amigos, hay unos diálogos bien especiales, donde lo que Dios le muestra a Job es su pequeñez, ¿no? Job, en cierta manera, podríamos decir, yo veo un poquito acerca de leyendo este libro, que él tenía un poquito de orgullo, porque él sí también se consideraba recto delante de Dios. Y él también pensaba que era sabio, aunque él era sabio, realmente humanamente era sabio entre los de su tiempo, era un hombre muy respetado en las puertas de la ciudad, ¿verdad? Y también tenía mucho dinero, poder, etc. Tenía todo. Y bueno, viene Satanás y como ustedes saben, ¿no? Le quita todo, incluso mueren sus hijos, se queda sin posesiones, viene una enfermedad tremenda sobre él, y todo este proceso, ahí él habla con sus amigos lo critican, etc. Hasta, digamos, casi podemos decir el abandono de sus amigos sufre Job. Y también, después de eso, tiene diálogos con Dios. Es muy interesante que
muchas veces el momento en que más diálogo tenemos con Dios es cuando estamos enfermos, cuando estamos fregados. Es cuando Dios viene y cuando nosotros le damos el tiempo de charlar a Dios. Ahí Él habla profundamente y Dios le dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo crees que tú sabes más que yo? ¿Cómo crees que tú eres más justo que yo? Cuando yo hice la tierra, ¿estabas tú? ¿Quién te dijo quién formó la tierra? Etcétera. Tiene unos diálogos bien preciosos. Pero lo que más interesa es cuál fue el resultado. El último capítulo del libro, el capítulo 42, habla Job, después de que Dios le muestra y le hace ver todas las cosas como debiera él verlas, desde el punto de vista de Dios. Y dice versículo 1, venga conmigo, Job 42:1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hablaba de sí mismo. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, le dice, y tú me enseñarás. Y miren el versículo 5, que para mí es el versículo que habla de la obra que Dios llega a hacer usando toda ese proceso que Job sufrió. Mire, le dice, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Él era un hombre, como decimos, recto, humanamente, pero a Dios lo conocía de oídas. Pero en este proceso, en esta situación difícil, él tuvo tal revelación de Dios que dice, ahora mis ojos te ven. El versículo 6 dice, y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, él mismo se mira a sí mismo, ya no como antes se veía perfecto, recto, sabio, ahora se ve como Dios lo ve, ¿no? Ahora se ve una persona limitada, una persona que es dependiente de Dios. Que eso es lo que Dios más quiere mostrarnos a los seres humanos, más quiere mostrarnos a sus hijos. Muchas veces realmente el mismo Adán y Eva lo que querían era vivir y tomar decisiones independientemente de Dios y por eso se equivocaron. Hoy en día también, cuando Dios quiere que nosotros caminemos con Él, Él quiere tener un yugo sobre nosotros y caminar con nosotros y que nosotros seamos dirigidos por Él. Y miren, bueno, pues al final lo que Dios produjo en Job es que un conocimiento y un ver a Dios, una amistad tan profunda con Dios. Y incluso, como sabemos, como podemos ver, no era que Dios le había dado ese proceso, le había quitado todo, porque quería hacerle daño. No, si usted sigue leyendo en el mismo capítulo 42, ya los últimos versículos, desde el 10, dice en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No solamente lo bendijo como antes, sino aumentó al doble todas las cosas que había tenido. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, mire, había traído sobre él. ¿Quién? Jehová. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, la segunda Cesia, la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Miren,
Al final, después de todo el proceso que Dios había hecho con Job, Job termina el doble de mejor que antes y también conociendo a Dios. Amén. Yo creo que esto tiene mucho que ver con esta situación que vemos en nuestro pasaje, ¿no? De Lucas 22:31, cuando Dios le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte. Amén. Pedro, hermanos, no era un hombre totalmente perfeccionado. Él había estado en la discusión de quién sería el mayor, ¿no? Cuando recuerden que él debía ser el más humilde, porque él Dios le había elegido a él, porque miren, en el versículo 32 dice: cuando vuelvas después de esta situación, confirma a tus hermanos. Él iba a cuidar, amén, a sus hermanos. Se ve también, yo creo que también el Señor habla, porque me imagino cuando lo de Judas, ellos iban a tener la tentación de juzgar a Judas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto les dice: cuidado con juzgar a Judas. Ustedes también son de carne y hueso. Amén. Y dice, Pedro también dice, no tengo aquí escrito, que él creía en su propio valor, y la verdad que él mismo le dice: yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y era sincero Pedro, pero Pedro era un hombre emocional. Miren, aquí en el versículo 50 dice, en este mismo capítulo, cuando ya lo tomaron, lo iban a agarrar a Jesús, y dice: y uno de ellos, dice versículo 50, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En Lucas dice que había uno, pero en Juan 18 dice quién era. Si usted tiene anotando, Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Y bueno, síguela. Pero miren, Pedro no estaba mintiendo. Pedro iba a defender a Jesús con su vida. Pero más adelante podemos ver, como vamos a leer o vamos a estudiar, que Pedro hasta le niega a Jesús. O sea, su entrega era emocional. Su entrega era momentánea. Amén. Porque después le negó. El versículo 57 dice: pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco, ¿no? Cuando la mujer lo confrontó: tú andabas con este Jesús, ¿no? Y bueno, más adelante igual, ¿no? En el versículo 60 también dice, ¿no?, que Pedro después dice que a otro que decía: tú estabas con Jesús porque tú eres Galileo. Y en el 60 dice: Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, ¿no? Que era lo que Jesús le dice aquí. Amén. Pero Pedro, mis hermanos, necesitaba confrontarse con su realidad. Todos, mis queridos hermanos, mientras todo va bien, parecemos buenos, ¿no? Parecemos aplomados, ¿no? Tenemos un autocontrol, dominio propio, excelente. Pero ¿sabe qué? Pero al ser zarandeados, nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Pedro, como dice aquí: yo voy a ir a la muerte y a la cárcel, y bueno, le puede prometer lo que sea a Jesús. Él pensaba que podía. Y Jesús le dice: no, Pedro, tú antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. O sea, no va a pasar hasta mañana, que ya desde ahorita que me estás diciendo, ya vas a negarme 3 veces. Amén. Y mis queridos hermanos, nosotros es a través de la prueba que podemos ir poniendo nosotros bajo la mano del Señor todas las áreas de nuestro carácter, todas las áreas de nuestra carne la podemos poner
debajo del Señor, en las manos del Señor, para que Él trate. Porque cuando no nos damos cuenta cuál es nuestra condición, y cuando no nos damos cuenta, cuando todo va bien. Cuando todo va bien no nos damos cuenta de nuestra condición. Pero llega una situación difícil y nosotros empezamos a ver nuestra realidad, nuestra pequeñez, nuestra necesidad de depender de Dios. Vamos a ver todas aquellas fallas. Dice el primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza de toda maldad es cuando nosotros confesamos. Y cuando confesamos, cuando nos damos cuenta de esa realidad. Por eso en la primera parte de primera de Juan, en este capítulo 1, habla de la luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Y a veces Dios nos ilumina, pero nosotros estamos ciegos. Y Dios necesita hacernos pasar por situaciones como lo hizo con Job. Y como ahora Pedro iba a ser zarandeado como trigo para ser purificado. Miren lo que dice Santiago en el primer capítulo. Dice: hermanos míos, dice el versículo 2 de su libro, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren qué tremendo. Dice que las pruebas producen paciencia, y esa paciencia, que es la palabra perseverancia, constancia, no sé, fortaleza de carácter, yo diría, y esa paciencia tendrá su obra completa y nos perfeccionará. Dice, hasta que seamos, dice aquí está todas las tres palabras, perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué es lo que nos va a perfeccionar? En las pruebas, las diversas pruebas por las que quizás hoy estamos pasando. Una como la que Pedro iba a pasar, y los apóstoles. Todos iban a pasar la prueba de quedarse sin su maestro. Y es interesante, dice, que esto debería ser motivo de gozo. Pablo dice, pero diría Santiago, dice, tengan por sumo gozo, ni siquiera gozo nada más, sino un gozo sumo, máximo gozo, cuando se hallen en diversas pruebas. Amén. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 18, dice, que tengo por cierto, dice él, que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. La verdad, si nosotros tenemos realmente, cuando estamos en las pruebas, esta es la otra verdad que todavía no dice aquí, pero si tenemos la actitud correcta, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ser perfeccionados, como Israel, ¿no? Y Dios lo iba a llevar a Israel a la tierra prometida, pero le hizo pasar por desierto. Siempre el desierto perfecciona, quita lo malo, saca todas las asperezas, todo lo que sobra. Lamentablemente Israel tuvo una mala actitud. Aquí Santiago dice que nuestra actitud debe ser de gozo. Debemos confiar en Dios cuando pasamos por diversas pruebas. Aunque si nos mate, amén. Si nos mata, en realidad no nos mata, nos lleva con Él, ¿verdad? Nos hace pasar a otro tipo de vida, esa es la verdad. Pero si estamos sufriendo en esta tierra, pero no nos morimos, entonces debemos de entender, hay algo que aprender, hay algo de mi ser que Dios está tocando y debemos ponérsela en sus manos, porque el primer interesado en perfeccionar nuestras vidas es Él. Amén. Entonces, que no seamos como Israel. Cuando pasemos nuestro desierto, sepamos primero que vamos a llegar a la tierra prometida, que es allá donde nos lleva.
Amén. Ok, y por eso es muy interesante ver en este pasaje que sí, Satanás está ahí, y quiero decirle, tanto en este pasaje como en el de Job, podemos ver que Satanás es también un instrumento de Dios. Un instrumento, dice que Dios tiene en su casa instrumentos de honra y de deshonra. Este es un instrumento de destrucción, pero Dios lo limita. Aquí dice que dice, yo he rogado por ti, dice el versículo de 32, el siguiente, para que tu fe no falte. Y vuelto una vez, confirma a tus hermanos. Miren, aquí también hay cosas que aprender muy interesantes. Uno, él había hablado con Dios. Él había dicho, Dios, limítalo. Que esta situación no haga perder la fe. Amén. Satanás, hermano, desea hacer tambalear nuestra fe. Amén. En todo el Nuevo Testamento podemos ver eso, porque la fe tiene tanta importancia para nuestra vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, aquí hay varios versículos que quiero compartir con ustedes acerca de la fe, porque la oración de Jesús era que tu fe no falte. Él no estaba diciendo, voy a orar para que nadie te acuse, no voy a orar para que te proteja no, te voy a meter en el horno, pero vas a entrar y vas a tener fe para que salgas perfeccionado. Dice aquí, 1 Tesalonicenses 3:5, Pablo estaba hablando del propósito, ¿no? de su carta. Dice, y de por qué había enviado a Timoteo. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Qué quería saber Pablo? De los tesalonicenses, de su fe. Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sabe? Los siervos de Dios, esa es nuestra mayor labor, de que nosotros ayudemos en la fe. Nosotros tenemos que ver la fe de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Amén. La fe, hermano, es cuando nosotros ganamos o perdemos las batallas, es debido a nuestra fe. O tenemos fe o no tenemos fe. Recuerden cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cómo no tenéis fe? Hombres de poca fe. No, Él estaba trabajando en la fe de ellos. Y hoy nuestra fe también debe ser trabajada. Porque las iglesias con fe eran iglesias buenas. Por ejemplo, la iglesia de los Efesios. En el capítulo 1, miren lo que dice. Cuando Pablo va a orar para que ellos reciban revelación. Antes de eso, miren lo que dice. 1:15. Por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿De dónde viene el amor? Viene pues de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza que ha sido fortalecida, alimentada y empieza a llenar nuestro ser por nuestra fe. Amén. Por eso en la misma... ahí mismo en la carta a los Tesalonicenses, el pasaje que estábamos viendo, que él había mandado a Timoteo para informarse de su fe. Recuerden, mis hermanos, no es nuestro propósito mayor que los hermanos de nuestra iglesia tengan mucha plata, o que sean hombres de importancia, o que sea lo importante, lo que nosotros debemos de tratar de ver de ellos es que sean hombres de fe. Y que aún en medio de las pruebas anden ese camino con fe. Dice el versículo 6, 1 Tesalonicenses 3:6, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias, ¿de qué? De vuestra fe y amor, lo mismo que los Efesios.
cuando nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Le vino tal tranquilidad a Pablo cuando Timoteo volvió y le dijo, no, estos tesalonicenses tienen fe. Amén. Y seguía, y ahí mismo en ese mismo capítulo, el versículo 10, habla de lo que él quería, dice, orando de noche y de día con gran insistencia, dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Amén. El Señor quería, Pablo quería que ellos tuvieran una fe completada, una fe perfeccionada. La misma palabra completar aquí es la misma palabra que perfeccionar de vuestra fe. Amén. En la primera carta a los mismos tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, mire, dice, nosotros, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba alabándoles, agradecido por esa iglesia de los tesalonicenses, una iglesia también, una iglesia espiritual. Dice, ¿y qué se acordaba? De la obra de vuestra fe. ¿Saben, mis queridos hermanos, que nuestras obras de fe son las obras que cuentan delante de Dios? Nuestras obras sin fe no cuentan delante de Dios. Sin fe, dice en su carta a los romanos, es imposible agradar a Dios. Dice el autor a los hebreos. Y Pablo a los romanos le dice que todo lo que no proviene de fe es hierra al blanco, ¿no? Es pecado. La palabra pecado quiere decir es amartía, es un error, o sea, no da en el blanco. Toda nuestra vida es una vida de fe. Amén. Y por eso al final de su carta a los tesalonicenses, tomé tesalonicenses especialmente, dice el capítulo 1, en la segunda, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice, hermanos, como es digno, porque por cuanto vuestra fe va creciendo, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Claro, cuando la fe crece, la nueva naturaleza que Dios puso dentro de nosotros empieza a manifestarse, y eso es una nueva naturaleza llena de amor. Entonces la fe trae todo el resultado de una vida de amor, dice, ¿no? Y la fe, mis hermanos, aquí también vemos que la fe puede crecer. Por eso la oración de Jesús era que su fe no falte. Amén. Bien, la fe, dice 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe, o sea, propósito de la fe es que nuestra salvación, la salvación ya ahora de las almas, porque el espíritu está salvo, pero nuestra alma se salva cuando andamos por medio de la fe y ponemos nuestra vida en las manos del Señor, y Él nos va haciendo crecer en fe y llevándonos a una total salvación de nuestro espíritu y de nuestras almas. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Nuestra fe se edifica orando espiritualmente, orando en el Espíritu, ¿no? Orando no hay otra forma de orar verdaderamente, ¿no? Nuestra fe es una oración en el Espíritu. Nuestra oración nos fortalece. Más adelante vamos a ver, si usted sigue mirando más allá, que primero aquí Jesús ora por Pedro para que su fe no falte. 2, más adelante cuando van y entran a Getsemaní, Jesús ora con ellos. ¿Y qué les dice? Dice,
orad, les dice, para que no entréis en tentación. ¿Verdad? Orad para que el tentador no haga temblar vuestra fe. Y última, bueno, no estamos hablando exactamente de la fe, pero quiero mostrar varios pasajes de la fe, porque la fe en este momento era la clave y era lo que Jesús oró. Recuerden, Jesús oró. Si tu oración por alguien va a ser una oración buena, es una oración, mi hermano, que oro por que esta persona, mi hermano, no le falle la fe, para que su fe no le falte. No oremos solamente, yo sé que no queremos pasar por pruebas, ni que nuestros seres queridos pasen por pruebas, aunque hay muchas veces las pruebas son importantes y son necesarias y deberíamos tener un sumo gozo, pero aquí habla de que tengamos un sumo gozo por nuestras pruebas, ¿no? Que nadie se goce por la prueba ajena, pero podemos todos gozarnos por el resultado de esa prueba. Pero esa prueba que lo va a perfeccionar debe ser pasada por fe, con fe. Aquí también, o sea, no puede hacer tambalear y no puede quitar, no puede hacerle naufragar de la fe. Amén. Porque la fe, miren, el último versículo, 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, la parte nuestra que ha nacido de Dios es la que vence al mundo. Y esta, dice, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es victoriosa, ha vencido al mundo. Amén. Y por eso Jesús ora por Pedro de esta manera. Y le dice, vuelto, tú confirma. ¿Qué tenía que confirmar Pedro? La fe de sus hermanos, de sus condiscípulos. Pero Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Vean? Aquí estaba mostrando todavía su autoconfianza. Y como les decía anteriormente, la verdad que, como dice el versículo 50, él sí estaba dispuesto, él le cortó la oreja, ¿no? al siervo del sumo sacerdote. Pero más adelante le negó, ¿no? Aquí en el capítulo 18 quería solo ver aquí tengo un versículo en 1 Pedro 5:10 de la palabra confirma a tus hermanos. 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, hermanos, no nos vamos a librar de pasar por situaciones de prueba, de sufrimiento, pero tenemos que aprender a pasarlas con fe y aún, como dice Santiago, con gozo, con sumo gozo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la misma vista de Dios. Dios está mirando nuestro destino eterno como lo más importante que nos puede ocurrir. Por eso todo lo que Dios hace tiene un norte eterno. A veces ese norte eterno no es agradable en esta vida. A veces lo que el padre, como es como un papá, a veces el papá tiene que castigar al hijo, pero es para el bien del hijo. Y así Dios. Amén. Entonces miren aquí, él había orado, dice, porque el versículo 34 dice,
Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No, Pedro, no, yo no te voy a negar, nada que ver. Y bueno, y no solo fue Pedro, dice en los otros evangelios, ¿no? Por ejemplo, en Mateo, ¿no? Mateo 26, dice el versículo 35 que todos ellos, 26, 35, dice, Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, dice. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? Pero no solo era Pedro, eran todos. Todos necesitaban pasar por la pruebita. En Marcos 14, 31, dice lo mismo. Mas él con mayor insistencia, ¿no? Pedro, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Pedro le negó, los otros apóstoles lo dejaron, dice la Biblia. Pedro por lo menos, ¿no? Pedro fue el mejorcito, porque Pedro por lo menos lo seguía de lejos y fue hasta ver, ¿no? A ver qué pasaba. Y por eso es que se acercó a donde estaban las criadas, ¿verdad? Y ahí fue donde le negó. Pero sí era así. Y dice el versículo 34 que le negaría, ¿no? Podemos leer eso aquí en el mismo capítulo, ¿no? Desde el versículo 54 al 62. Y como vamos a verlo pronto, yo quisiera leerle el mismo pasaje en Juan, ¿no? Ese pasaje de la negación de Pedro. En Juan capítulo 18, versículo 15, dice así, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. A los demás ya se habían ido. Estamos en el momento después que vinieron Judas y lo prendieron a Jesús y lo estaban llevando a la casa del sumo sacerdote, ¿no? Y dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, tenía influencia. Mas Pedro, dice el versículo 16, estaba fuera a la puerta. Salió pues, dice el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Más allá en el versículo 25 de Juan 18 dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¡Ay! El que le había visto cortando la oreja. Negó Pedro otra vez, dice, y enseguida cantó el gallo. ¿Ve? Aquí están las 3 veces que Pedro le niega a Jesús. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, podemos decir esto, ¿no? Que ellos tuvieron que pasar esa prueba. Jesús los dejó solos. A propósito, diría yo, no los dejó guardaditos, los dejó pasando situación difícil. Amén. En todos, como les digo, ¿no? En todas los evangelios hablan de este pasaje. Pero en Mateo, por ejemplo, dice que todos se escandalizarían, ¿verdad? Y Pedro dice, no, yo no puedo. En Marcos igual, ¿no? Todos ustedes se van a escandalizar. No, yo no me voy a escandalizar hasta la muerte, te voy a seguir. Y todos decían lo mismo, dice. Miren, aquí en el Evangelio de Juan, es interesante en Juan, porque Pedro, después de negarle, ¿no? Estamos en Juan 18, aquí está el arresto de Jesús y ante el sumo sacerdote,
Miren, primero hemos leído el pasaje donde Pedro le negó 3 veces. Pero Pedro le volvió a fallar otra vez a Jesús. Vamos a Juan 21. ¿Cómo que Pedro le falló? ¿Qué pasa en Juan 21? Es la segunda pesca milagrosa. Ya está Jesús resucitado. Dice en los primeros versículos, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué le dijo? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿No? Qué interesante. Versículo 6, ahí empieza a aparecer Jesús y Él les dice desde la playa, versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y luego vino Pedro, ¿verdad? Conocen la historia. Vino y Jesús le habla y le dice, versículo 15, cuando hubieron comido, después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque recuerden que en los otros 2 evangelios, Él les dice a todos que le van a negar. Y Pedro dice, aunque ellos te negaren, yo no. En Marcos y en Mateo 26, Marcos 14, léalo, yo no. Y aquí por eso Jesús viene como una pregunta medio retórica, ¿no? Una pregunta un poco, podemos decir, con cierto toque. Le dice, ¿tú me amas más que estos? ¿Te acuerdas? O sea, yo estoy diciendo palabras que no dijo, pero que se sobreentiende. ¿Te acuerdas que me dijiste que aunque todos ellos me negaran, tú no? Y ahora, ¿tú me amas más que estos? ¿Y qué le dice? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, Pedro le dijo, yo sí creo que te amo. Pero Jesús está diciendo, en vez de apacentar a estos mis corderos, yo te había dicho que de vuelto debías confirmar a tus hermanos. ¿Qué has hecho? Los estás regresando a pescar. Ustedes eran pescadores y yo, ¿qué les dije? Yo los haría pescadores de hombres. Y ahora tú vienes y otra vez están pescando. ¿Cómo es eso de que me amas más que estos? Y así, durante 3 veces. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondiendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Pedro todavía estaba fallándole al Señor. Y Jesús, mis hermanos, trabaja con nosotros hasta el final. Qué lindo que nosotros tenemos a nuestro Dios. Lo único, nuestra fe no debe faltar. Que nuestra fe no falte. Amén. Después en el libro de los Hechos, ustedes ven, ahora sí Pedro, después del Pentecostés, en su primer discurso, ¿verdad? Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y empieza su primera prédica el apóstol Pedro. ¿Y qué resultado? El versículo 37, al oír esto, dice en Hechos 2, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
¿no? Y Él les dice, arrepiéntase y bautícense, etc. Y en el versículo 42 vemos el resultado de ese ministerio: y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partir el pan y las oraciones. En el versículo anterior dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Pedro, al final ya, ahora, había sido perfeccionado. Había llevado, en realidad, tantas situaciones, ¿verdad?, que lo estaban todavía perfeccionando, ¿no? Y Pedro todavía no era perfecto. Recuerden, todavía más adelante, en Galacia, en la carta a los Gálatas, Pablo dice que tuvo que reprender públicamente a Pedro por otras fallas más que él tuvo. No era perfecto, pero estaba siendo perfeccionado. Y bueno, podemos decir, mis queridos hermanos, que en este pasaje podemos entender eso, ¿no? Cómo, especialmente el punto que a veces me conflictuó hasta que ahora lo entendí, de que Satanás había pedido a Pedro, ¿no? Satanás nos está pidiendo a todos, todo el tiempo. Satanás quiere, dice la Biblia en Juan 10:10, que Él no ha venido sino para matar, robar y destruir. Pero Dios puede usarlo para nuestro crecimiento, puede usarlo como a Job, para que su relación con Él fuera no solamente de oídas, sino fuera una relación cara a cara. Y Dios quiere eso. Y hoy en día tenemos al Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios debe ser cara a cara y todos los días y todo el tiempo. Y algunas veces, cuando vengan diversas pruebas, mis queridos hermanos, gocémonos, porque sabemos en ese momento que Dios tiene más todavía con nosotros. Dios se ha llevado a algunos de nuestros amigos y consiervos, porque ya pasó su tiempo. Pero si todavía Él está trabajando con nosotros, quiere decir que todavía nosotros tenemos algo que hacer en esta tierra y Él nos quiere usar como instrumentos, ya no de deshonra como Satanás, sino instrumentos de honra.